Hola, ¿qué tal? Los saluda Eduardo Cruz, ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el día de hoy les hablaré del sistema urinario. Es muy importante mencionarles que este video será dividido en dos partes. En esta parte hablaremos de lo que es el riñón y los uréteres, y en la segunda parte hablaremos de lo que es la vejiga. Así que muy bien, comencemos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? En primer lugar, deberemos de reconocer los componentes del sistema urinario, que como ya se los mencioné, son los riñones, los uréteres y la vejiga. Hay un cuarto componente que se describirá cuando hablemos del aparato reproductor masculino, que es la uretra. En este video, propiamente, hablaremos de los límites, características generales y relaciones de los riñones y los uréteres, así como de sus elementos vasculonerviosos. ¿Cómo se va a encontrar dividida esta clase? Vamos a hablar primero del riñón y tendremos que tocar sus generalidades, que es el qué forma tiene, qué color tiene, en dónde se encuentra. Hablaremos de sus medios de fijación, o sea, del cómo se encuentra sostenido dentro de la cavidad abdominal. Hablaremos de sus relaciones, de la disposición del hilio renal, del seno renal, del parénquima renal, que como tal es la configuración interna del riñón, y al final hablaremos de su irrigación, drenaje tanto venoso como linfático y de su inervación. Así del uréter, hablaremos de sus generalidades, de su trayecto, de su situación, de sus relaciones y de los elementos vasculonerviosos que sean aferentes o aferentes de él. Vamos a hablar del riñón. ¿Cuáles van a ser sus generalidades? En primer lugar, y es muy importante que notemos el primer punto, es que es un órgano retroperitoneal. Esto quiere decir que el riñón se encuentra por fuera del peritoneo. Habitualmente se le describe una forma de frijol o habichuela. Tiene una consistencia firme o dura porque es una víscera maciza. Muy importante eso, víscera maciza. Además, al riñón se le van a describir caras, bordes y polos. Vamos a ver dos caras, una cara anterior que es esta y una cara posterior. Vamos a encontrar dos bordes, un borde lateral y un borde medial, además de dos polos, un polo superior y un polo inferior. En el humano se describe que el riñón pesa aproximadamente 170 gramos. Esto es por estadística. Y vamos a hablar de sus dimensiones. Sus dimensiones son fáciles de recordar porque como lo podemos ver son múltiplos de 3, 6 y 12. Vamos a ver que en un eje longitudinal el riñón va a tener una dimensión de 12 centímetros. A lo ancho, el riñón va a medir 6 centímetros y de espesor o de grosor va a medir 3 centímetros. Se describe en el humano que es de un color rojo intenso, debido a que el riñón recibe gran parte de la irrigación total del cuerpo. Ahora, hablemos un poco de su situación, dónde se encuentra ubicado. Es importante mencionar que ambos riñones, a pesar de ser órganos bilaterales, se encuentran en distinta situación. En primer lugar, el riñón derecho se encuentra entre los segmentos vertebrales de L1 a L3 y el riñón izquierdo se encuentra entre los segmentos vertebrales de T12 a L2. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el riñón derecho se encuentra más abajo que el riñón izquierdo? Muy simple, es porque el riñón derecho tiene contacto con el hígado. Es muy importante que recordemos su relación con el hígado. Ahora, los riñones se encuentran separados de la columna vertebral por una distancia de 5 centímetros. Y es importante que hablemos de cómo se encuentran predispuestos los principales vasos de la cavidad abdominal con respecto a los riñones. Como podemos ver aquí, la arteria aorta abdominal se encuentra del lado izquierdo de la columna vertebral, por lo tanto, se va a encontrar más cerca del riñón izquierdo y más lejos del riñón derecho. Ahora bien, la vena cava inferior se encuentra del lado derecho de la columna vertebral, más cercana a lo que es el riñón derecho de lo que es el riñón izquierdo. Por lo tanto, la arteria aorta va a estar emitiendo una rama más larga hacia la derecha que hacia la izquierda, y la vena cava inferior va a ser lo contrario. Hacia la derecha va a emitir una rama más pequeña y hacia la izquierda una rama más grande. Hablemos de los medios de fijación del riñón. Solamente son dos. En primer lugar, tendremos que describir a la fascia renal. A su vez, la fascia renal se divide en dos hojas, en una hoja anterior o prerrenal y en una hoja posterior o retrorrenal. Como lo podemos ver, la hoja tanto anterior como posterior nacen de lo que es el borde lateral del riñón. En este corte transversal lo podemos ver. Nacen de su borde lateral. En el caso de la hoja anterior sigue anterior a la cara del riñón
y se termina por fusionar con los vasos sanguíneos. La hoja posterior también nace de la cara lateral del riñón y se adosa a la pared abdominal posterior, para terminar más o menos a la altura del músculo psoas mayor. A todo este componente le conocemos como fascia renal, muy importante que lo recordemos. Ahora, el segundo medio de fijación es la cápsula adiposa, también conocida como tejido adiposo perirrenal. La cápsula adiposa separa a la cápsula del riñón de la fascia renal. Cuando hablemos propiamente del riñón, hablaremos de una cápsula fibrosa. En un momento más la veremos. Y a esto se le conoce también como tejido adiposo perirrenal. ¿Por qué perirrenal? Porque también tendremos un tejido adiposo pararrenal, que es el que encontramos por fuera de la fascia renal. Ahora, muy importante mencionar que entre el riñón y la glándula suprarrenal se encuentra la lámina intersuprarreno-renal. Esto lo veremos cuando hablemos de la glándula suprarrenal en el video de glándula suprarrenal. Y otro componente muy importante o que debemos de mencionar es que la celda renal está compuesta por la fascia renal y la cápsula adiposa. Por lo tanto, podemos decir que a los medios de fijación del riñón también se les conoce como celda renal. Hablemos de sus relaciones. En primer lugar, de la región posterior o de la cara posterior vamos a encontrar dos relaciones, esto por división anatómica. Hablaremos de un segmento diafragmático y de un segmento lumbar. Como lo podemos ver aquí en esta imagen del riñón derecho, podemos ver que parte del riñón se encuentra en relación con lo que es el diafragma y con los pulmones, e inferior a la 12ª costilla se encuentra en relación con la región lumbar. Al segmento diafragmático le vamos a describir tres elementos. Vamos a ver que se encuentra en relación con la 11ª y 12ª costillas, se va a estar encontrando con parte de lo que es el receso costodiafragmático que forma la reflexión de la pleura visceral sobre, la pleura parietal sobre el diafragma y sobre el borde inferior del pulmón. Esas van a ser las relaciones de ambos riñones. En el segmento lumbar se van a estar relacionando con tres músculos. En primer lugar, tendremos al músculo psoas mayor. En segundo lugar, tendremos al músculo cuadrado lumbar que está disecado en esta imagen, pero aquí podemos ver sus cortes. Y en tercer lugar, hablaremos propiamente de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Esas son las relaciones más importantes de la cara posterior. De la cara anterior, ¿qué vamos a describir? Va a ser diferente la descripción tanto para el riñón derecho como para el riñón izquierdo, y nos vamos a apoyar en estas dos imágenes. Para el riñón derecho, de superior a inferior, vamos a ver las relaciones en el polo superior con la glándula suprarrenal. En la región lateral se va a estar encontrando el hígado. En la porción medial se va a estar encontrando con la segunda porción del duodeno. Y en el polo inferior se va a estar encontrando en relación con la flexura cólica derecha. Aquí lo podemos ver gracias a los cortes que se hicieron sobre el peritoneo. Podemos ver la posición del hígado, podemos ver parte de lo que es la segunda porción del duodeno o porción descendente y podremos ver a la flexura cólica derecha, propiamente el corte que se hizo en el mesocolon. Ahora, para el riñón izquierdo vamos a describir más elementos, son muy importantes. De superior a inferior igualmente, vamos a encontrar a la glándula suprarrenal en el polo superior, vamos a encontrar en la región lateral todo lo que corresponde a su relación con el vaso. Entre la glándula suprarrenal y el vaso se encuentra una relación muy importante, que es lo que veríamos delimitado aquí. Es la cara posterior del estómago. Muy importante que recordemos eso. El riñón izquierdo se relaciona con la cara posterior del estómago. Además, se va a estar encontrando en relación en su borde medial con la cola del páncreas. Aquí lo podemos ver. Aquí también, con la cola del páncreas. Y en su porción inferior o en su polo inferior va a estar en relación con dos elementos, con asas yeyunales o propiamente asas de intestino delgado y con la flexura cólica izquierda. Aquí podemos ver cómo se hizo el corte en el mesocolon. Hablemos de la disposición del hilio renal. El hilio renal está compuesto de tres elementos, de la vena renal, de la arteria renal y de la pelvis renal. Y esa es la disposición que tiene de anterior a posterior. Anterior vemos a la vena renal, medialmente vemos a la arteria renal y posteriormente vemos a la pelvis renal. El hilio renal mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y de ancho o de espesor mide aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros de ancho. ¿Cuál va a ser la función?
va a ayudar a que estos elementos vasculares den contacto al seno renal, como lo vamos a describir en un momento. El seno renal. El seno renal contiene diversos elementos y es toda esta concavidad que se forma en el borde medial del riñón. Vamos a ver que el seno renal contiene a la arteria y a la vena renal, contiene a los cálices renales, específicamente a los cálices menores, contiene a la pelvis renal y todo este espacio se encuentra relleno de tejido adiposo, esto para evitar movimientos bruscos y como medio de soporte. Vamos a encontrar dos elementos al hacer un estudio del seno renal. Imagínense que aquí nosotros cortamos todo lo que son arterias, venas y los cálices renales que describiremos más adelante. Y quedan todas estas estructuras. Podemos ver arterias, venas y estos pequeños elementos conocidos como papilas renales. ¿Cómo vamos a saber diferenciar las papilas renales? Porque tienen a su alrededor un halo de color blanco que corresponde al tejido fibroso que las envuelve. Ahora, también tenemos a otros elementos conocidos como eminencias interpapilares. Las eminencias interpapilares corresponden como tal a las columnas renales. De esto hablaremos en cuanto hablemos de la configuración interna del riñón o de su parénquima. Si nosotros quisiéramos hacer un acercamiento a la papila renal, encontraríamos diversos elementos. A estos diversos elementos les conocemos como túbulos colectores. Son todos estos pequeños puntitos que vemos aquí. Ahora, a este conjunto de puntitos le conoceremos como área cribosa. Y algo que es muy importante mencionar es que estas papilas renales las encontraremos de 8 a 10. En un momento más relacionaremos el porqué. Hablemos ahora sí del parénquima renal. Para describir el parénquima renal tenemos que hablar de dos elementos. De la cápsula fibrosa, que es propiamente ese tejido conjuntivo que envuelve al riñón y que es importante saber que al momento de llegar a los vasos se va a reflejar, y del parénquima renal, que como tal es todo lo que vemos aquí. Para ver el parénquima renal necesitamos cortar al riñón en un corte coronal y vamos a denotar dos elementos. A esto que es más rojo le conoceremos como médula renal y a lo que es un poquito más claro le conoceremos como corteza renal. A la médula renal también le vamos a conocer como pirámides renales y tendremos de un total de 8 a 10. ¿Este número le suena? Efectivamente, es el mismo número que las papilas renales. ¿Por qué? Porque nosotros al estudiar las papilas renales hacemos cortes transversales en estas regiones. Entonces, a esto le conoceremos como pirámides renales. A todo esto le conoceremos como corteza renal y es muy importante mencionar que la corteza renal se está metiendo entre las pirámides, es lo que las está delimitando. A esto le conocemos como columnas renales. Y es importante mencionar que el riñón lo podremos dividir en lóbulos. ¿Cómo está conformado un lóbulo renal? Un lóbulo renal está conformado por una pirámide y por la corteza renal que lo rodea, ya sean las columnas o la corteza propiamente dicha. Vamos a hablar de los conductos excretores del riñón. Esto es muy simple. En primer lugar, deberemos de saber que todo comienza en los cálices menores, que están drenando propiamente la orina que proviene de las pirámides renales. Recordemos, los cálices menores son un total de 8 a 10. Luego, los cálices menores se fusionan y constituyen a los cálices mayores. Normalmente suelen ser 3, pero puede ser una variante anatómica de 2 a 5. Aquí podemos ver 3, 1, 2 y 3. Y a su vez, los cálices mayores se unen en un punto para formar a lo que se conoce como pelvis renal. Y después veremos que la pelvis renal estará dando origen a lo que son los uréteres. Hablando un poco de su irrigación, deberemos de saber que el riñón está muy bien irrigado, de ahí proviene el color que tiene. La arteria renal va a estar dando dos ramas, una arteria renal anterior que se va a estar dividiendo en 4 ramas a su vez y una arteria renal posterior, que es la que podemos ver aquí atrás. La arteria renal anterior va a dar arterias segmentarias. Como se los había mencionado, 4 arterias. Una arteria superior, una arteria anterosuperior, una arteria anteroinferior y una arteria inferior. Y a su vez, estas arterias se van a estar bifurcando antes de entrar en el parénquima renal
para conformar a las arterias interlobulares, que son estas arterias que se encuentran a los laterales de las pirámides. Gracias a su irrigación, nosotros podemos dividir al riñón en segmentos, como podemos dividir al hígado. Gracias a la segmentación de la arteria renal anterior, aquí podemos ver que se encuentra dividido en 4 segmentos, en un segmento superior, en un segmento anterosuperior, en un segmento anteroinferior y en un segmento inferior. En su cara posterior predomina principalmente la irrigación que proviene de la arteria renal posterior. Y también podemos ver un poco de irrigación de las arterias segmentarias provenientes de la arteria renal anterior, la superior y la inferior. Hablando un poco de sus venas, esto es más sencillo. Todo nace a partir de las venas interlobulillares, que son venas satélites a lo que son las arterias interlobulillares. A su vez, las venas interlobulillares se van a fusionar y van a constituir dos venas. Las venas prepiélicas, que se llaman prepiélicas porque se encuentran anteriores a lo que es la pelvis renal, y venas retropiélicas porque son posteriores a la pelvis renal. Aquí las podemos ver. Una arteria prepiélica y una arteria retropiélica. Y a su vez, en algún punto, estas venas se juntan para formar a la vena renal. Hablando un poco de sus vasos linfáticos, es muy sencillo el drenaje linfático del riñón. El riñón se va a estar encontrando drenado por los vasos linfáticos capsulares, que se encuentran alrededor del riñón, y los vasos linfáticos renales, que se encuentran por dentro del riñón. Todos estos vasos linfáticos podemos ver que se dirigen hacia la aorta, donde encontraremos un conjunto de vasos linfáticos conocidos como vasos linfáticos lumbares o aórticos laterales, y que pueden derivar su drenaje hacia dos lugares, ya sea la cisterna del quilo o el conducto torácico. Ahora, hablemos un poco de su inervación. La inervación del riñón corresponde al plexo renal y también al tronco vagal posterior. Cada uno de estos elementos va a estar dando diferente inervación. La inervación parasimpática va a ser proveniente del tronco vagal posterior, que como tal es una continuación del nervio vago. Y su inervación simpática va a estar dada por el plexo renal, que a su vez el plexo renal está constituido por diversos elementos. Aquí podemos ver al nervio esplácnico mayor, al nervio esplácnico menor y a los ganglios del plexo celíaco. A su vez, estos tres elementos sinaptan y emergen fibras que se dirigen hacia el riñón. Estas son grandes variantes, pero son los elementos más importantes que nosotros debemos de reconocer, así como el tronco vagal posterior que encontramos en la cara posterior del esófago. Ahora bien, hemos terminado de hablar de los riñones. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a hablar de los uréteres. ¿Cuáles van a ser las generalidades de los uréteres? En primer lugar, así como los riñones, ¿lo recuerdan? Son órganos retroperitoneales. Tienen la principal función de conducir la orina desde los riñones hacia la vejiga, donde se almacenará para después salga del cuerpo. Estos uréteres se encuentran envueltos por una fascia propia y se adhiere fuertemente al peritoneo. Esto evita que se estén moviendo como ellos quisieran. Hablando un poco de sus dimensiones, los uréteres miden aproximadamente 25 centímetros. Esto puede ir en un rango de 25 a 35 centímetros de longitud. Y de diámetro o de luz, vamos a ver que tienen aproximadamente de 3 a 5 milímetros. A su vez, a los uréteres les vamos a estudiar tres estrechamientos. El primero de ellos es la unión ureteropélvica. El segundo estrechamiento va a ser la abertura de la pelvis superior, que es donde va a estar entrando los uréteres propiamente a la pelvis menor. Y el tercero va a ser la entrada a la pared vesical, también conocido como porción intramural y que veremos en un momento. En cuestión a sus relaciones es importante mencionarlas. Son 4, una relación abdominal, una relación ilíaca, una relación pélvica y una relación intramural. Hablando un poco de la relación abdominal, que va a ser la primera que describamos, posteriormente el uréter, que es el que encontramos aquí, va a estar en relación posteriormente tanto el derecho como el izquierdo con dos elementos muy simples, con el músculo psoas mayor y con el nervio genitofemoral. Anteriormente nos vamos a apoyar de estas imágenes. Anteriormente
va a ser distinta las relaciones que tenga tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. En el caso del riñón derecho, se va a encontrar en relación con la segunda porción del duodeno o porción descendente. Aquí en esta imagen lo podemos ver por transparencia y aquí un poquito. He hecho este dibujo del trayecto de los uréteres porque no se ve tan bien. Además, se va a estar encontrando en relación el uréter derecho con lo que es el mesocolon ascendente y también se podría describir que esté en contacto con la flexura cólica derecha, así como con los vasos gonadales, recordando que los vasos gonadales emergen de la arteria aorta abdominal. Ahora, el uréter izquierdo, en relaciones anteriores, se va a estar encontrando con el mesocolon descendente, con los vasos gonadales y con la raíz del mesocolon sigmoideo, que es la que podemos ver aquí. Lateralmente, ambos riñones van a estar compartiendo sus relaciones. Se van a estar relacionando con el borde medial del riñón, en su polo inferior, así como con el colon ascendente en el caso del uréter derecho y con el colon descendente en el caso del uréter izquierdo. Medialmente también van a tener diferencias dependiendo si hablamos del derecho o del izquierdo. El uréter derecho se encuentra en relación con la vena cava inferior y el uréter izquierdo se encuentra en relación con las arterias, con la arteria mesentérica inferior, con la arteria aorta abdominal que podemos ver aquí y con la tercera porción del duodeno o porción ascendente, que también podemos ver aquí. Las relaciones que contiene en la región ilíaca son muy simples. El uréter derecho mantiene relaciones con lo que es el segmento ilíaco del mesenterio y con la arteria iliocólica. Recordemos que la arteria iliocólica se va a estar encargando de irrigar al ciego y al apéndice vermiforme. En el caso del uréter izquierdo, se va a estar encontrando en relación con lo que es el peritoneo parietal y el mesocolon sigmoideo, recordando un poquito las relaciones que tenía en la región abdominal. Ahora, la relación pélvica o las relaciones pélvicas son diferentes en el hombre y en la mujer, así que aquí ya debemos de tener un poquito más de cuidado con estas relaciones. Al entrar en la cavidad pélvica menor, vamos a ver que se hace una curva. El uréter viene de superior a inferior, se curva y se le describen dos segmentos gracias a esto, un segmento parietal y un segmento visceral. Hablando de la anatomía del hombre, en esta imagen podemos ver una anatomía masculina, de una pelvis masculina. El uréter en su porción parietal se relaciona con las arterias ilíacas internas y con todas sus ramas. Además, medialmente también se encuentra en relación con el recto y con el plexo hipogástrico inferior. En su segmento visceral, o cuando se acerca propiamente a la vejiga, vamos a ver que pasa lateral al recto y sobre él, es importante esta relación, sobre él se va a estar montando el conducto deferente. Posteriormente se va a introducir en la vejiga y va a formar el estrechamiento de la porción intramural. En el caso de la mujer, esta que es una anatomía de pelvis femenina, vamos a ubicarnos. Esto sería anterior y esto sería posterior. Aquí podemos ver el recto, podemos ver al útero y podemos ver a la vejiga urinaria. Aquí podemos ver a lo que es el ovario y parte de las trompas. En el segmento parietal, aquí vemos a los uréteres. Se encuentran en relación anteriormente con lo que es el ovario y con las trompas. En su segmento visceral se van a estar introduciendo por lo que es el mesometrio de manera oblicua o de lateral hacia medial y es muy importante que recordemos, así como la relación en el hombre, en la mujer lo que se va a estar montando va a ser la arteria uterina, que podemos ver aquí. Emerge de la arteria ilíaca interna y se monta sobre el uréter para llegar al útero. Recuerden muy bien eso. Ahora, la última relación que se tiene son las relaciones en la porción vesical. Los uréteres vienen de lateral hacia medial, o como lo habíamos descrito, de manera oblicua. Así que si nosotros los vemos desde la cara interna, los uréteres por fuera mantienen una distancia de 4 centímetros. Pero si nosotros lo vemos por adentro, como es el caso de esta imagen, nosotros podemos ver que los uréteres están distanciados uno del otro por una distancia de 2.5 centímetros. Y una vez que se introducen en la vejiga, van a estar formando estos dos ángulos conocidos como ángulos laterales del trígono vesical, del cual hablaremos un poquito más cuando lleguemos a vejiga urinaria. Ahora, pasemos a hablar de su irrigación, y la verdad es que su irrigación es muy simple. En primer lugar, vamos a ver que la arteria renal
va a estar dando a las arterias ureterales superiores. Medialmente, las arterias gonadales, que sean en el hombre las arterias testiculares o en la mujer las arterias ováricas, van a estar dando a las arterias ureterales medias. Lo podemos ver aquí. Y las arterias ureterales inferiores van a estar dadas por la arteria ilíaca común, como lo podemos ver aquí. Además, va a haber otras arterias que estén irrigando su porción más inferior, como es el caso de la arteria uterina en el caso de la mujer o en el caso del hombre la arteria del conducto deferente. Y también podemos ver a la arteria vesical inferior. Hablando un poco del drenaje venoso, el drenaje venoso también es muy simple o es muy sencillo. Superiormente el uréter va a estar siendo drenado por las venas renales, así como por las venas suprarrenales. En su porción abdominal, mayoritariamente, se va a encontrar drenado por lo que son las venas gonadales. En el caso del uréter derecho, las venas gonadales, la vena gonadal derecha va a estar drenando directamente a la vena cava inferior y la vena gonadal izquierda va a estar drenando a lo que es la vena renal. Recuerden muy bien esas relaciones. La vena gonadal derecha va a estar drenando a la vena cava inferior y la vena gonadal izquierda va a estar drenando a la vena renal. Así, en su porción inferior, los uréteres van a estar siendo drenados por las venas ilíacas internas. Estas son variantes anatómicas. Su drenaje linfático va a estar dado principalmente por dos elementos. Superiormente, se va a estar encontrado drenado linfáticamente, igual que el riñón. Todos los vasos que lo estén drenando se van a dirigir hacia los vasos linfáticos aórticos laterales. E inferiormente, se va a estar encontrando drenado por los linfonodos ilíacos internos y por los linfonodos ilíacos externos, que son los que podemos ver aquí. Estos son los linfonodos ilíacos internos y estos los linfonodos ilíacos externos. Hablemos un poco de su inervación, y así como el riñón tiene una inervación simpática y parasimpática, los uréteres también. Los uréteres superiormente se encuentran inervados por el plexo renal e inferiormente se encuentran inervados por un plexo nervioso conocido como plexo hipogástrico. Este plexo hipogástrico va a estar dando la inervación simpática. ¿Por qué? Porque la inervación parasimpática va a estar siendo dada por el nervio vago. Ahora, es muy importante que si algún día nosotros llegamos a tener problemas en los uréteres, es muy probable que el dolor se esté reflejando en los dermatomas T11 a L2. Muy importante que recordemos estos dermatomas. Puede ser indicador de daño a los uréteres. Y muy bien, esto ha sido todo por esta sesión. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides comunicarte con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado acerca de los temas. Yo soy Eduardo Cruz y te deseo un excelente día.